Gracias. Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a nuestro ciclo mensual vamos a tratar en este día sobre la política de vivienda, una revolución pendiente para la administración local, fiscalidad, incentivos y aspectos regulatorios. Nos acompañan el día de hoy Alejandro Inurrieta, es doctor en economía y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler de España, y Andrés Bortagaray, es arquitecto y es director ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Después de todo caso, preciso los datos. Ex. Sí, sí. Sí. Entonces, para mí es un gusto el poder tratar justamente todos los temas ligados a una de las principales competencias que tienen los niveles subnacionales, como es vinculado a toda la parte de regulación y de fomento del tema de la vivienda. Y estamos enfrentando en la región y en Europa también los problemas de cómo juntar oferta y demanda de vivienda y cuál es el rol que deberían tener los gobiernos locales en este proceso. ¿Justamente para qué? Para tratar de que también haya acceso a vivienda a las poblaciones de los estratos más bajos y sobre todo también a las poblaciones vulnerables, a personas jóvenes que puedan acceder a esto. Y es aquí donde justamente la parte de este rol de la política fiscal puede jugar un rol clave en poder incentivar y promover este tipo de viviendas. Entonces, en primer lugar, quisiera hacer una pregunta genérica para nuestros dos panelistas vinculados a cómo ven la situación justamente de la vivienda a nivel de Europa, de América Latina, cómo están viendo dónde están esos nudos críticos de esa problemática, y luego pasaríamos un poco más a ver la parte más técnica, sabiendo que estas soluciones no vienen solo por lo técnico, sino que vienen también mucho por la parte política. Más bien, ahí quisiera darle la palabra a Alejandro para que empecemos con este debate y nos den un panorama de cómo ven el tema de la política de vivienda. Muchísimas gracias, Dolores, y muchísimas gracias a Javier por permitirme hoy estar con todos vosotros y vosotras. Para mí es un honor y un placer participar en estos seminarios. Como decía antes Javier, antes de empezar, efectivamente yo acabo de publicar un libro que se titula La vivienda, la revolución más urgente, que tiene que ver sobre todo, y eso es verdad, está muy relacionado con la problemática en España, aunque también hago comparativas internacionales en algunos aspectos, fundamentalmente en uno que en España ahora mismo está muy de moda, y también en Europa, que es el control público de los precios de alquiler de vivienda, en un momento dado en el que la inflación de precios de activos, sobre todo de activos inmobiliarios, sigue al alza y, por lo tanto, se ha generado efectivamente una discusión, un debate nacional en España, pero también en Europa, sobre si este es el mejor o la mejor solución, al menos a corto plazo, para solucionar el grave problema de acceso y de que los estratos más débiles de la sociedad puedan acceder a una vivienda en alquiler. Yo, como bien ha dicho Dolores, me gustaría dar una serie de pinceladas sobre lo que yo he tratado en el libro, que yo creo que es extrapolable también al caso de América Latina y al caso europeo. En primer lugar, la gran pregunta que surge y que me ha surgido a mí es si la vivienda es un derecho o no. Es decir, todos, supongo que en las constituciones europeas y también incluso en las de América Latina, en la de España es verdad que existe un artículo específico sobre que el acceso a la vivienda es un derecho para todos los ciudadanos. Y este es el gran problema. Es verdad que no es un derecho subjetivo y por lo tanto no es ejecutable en su totalidad, es una especie de recomendación por parte de los poderes públicos sobre que el Estado debe proveer o debe facilitar el hecho de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda digna. Y la segunda cuestión que surge a raíz de esta proclama constitucional y jurídica es
este acceso a la vivienda tiene que ser en propiedad o en alquiler. Y ese es otro de los grandes temas que en España siguen surgiendo desde hace muchos años y en Europa también, y que ha sido objeto de multitud de análisis. Yo, en el libro yo lo hago tiene una parte importante de análisis técnico, análisis econométrico y análisis matemático para, digamos, contestar alguna de estas preguntas, ¿vale? Y por lo tanto, si la respuesta es que la vivienda tiene que ser, el acceso a esta vivienda tiene que ser en alquiler exclusivamente, es decir, que el sector público debe facilitar este acceso exclusivamente en alquiler, entonces tenemos efectivamente dos grandes modelos en Europa y supongo que a lo mejor en América Latina también. Andrés seguramente nos podrá ilustrar en este campo. En España en concreto, la política que se ha llevado a cabo desde el inicio de la democracia ha sido una política básicamente tendente a que las familias, las personas, accedan a una vivienda en propiedad. España es un país de propietarios, básicamente el 80 al 90% de la población que tiene una vivienda la tiene en propiedad. Apenas hay un porcentaje pequeño que ahora es verdad que se ha elevado con la pandemia y por las dificultades de crédito financiero, pero básicamente España ha sido un país exclusivamente dedicado a proveer vivienda en propiedad. Y eso ha tenido, digamos, tiene connotaciones en muchísimos aspectos. Uno, en la deuda que tienen las familias y han tenido las familias con los bancos. De hecho, España sufrió una profunda crisis bancaria en el año 2008, fruto de este tipo de políticas. Los bancos tenían en sus carteras un grandísimo almacén, digamos, de vivienda hipotecada cuyas deudores no pudieron hacer frente. De hecho, y además hay muchos compatriotas vuestros que se endeudaron en España y después, al no poder pagar la deuda, incluso algunos están siendo objeto de persecución financiera y jurídica incluso en vuestros países. Recuerdo algunos casos de Ecuador y de algunos compatriotas suyos que al retornar a sus países de origen después de la crisis no pudieron hacer frente a esta deuda y todavía hoy tienen deudas, porque en España la peculiaridad es que uno le embargan la casa pero no le embargan la deuda, con lo cual la deuda sigue latente a pesar de que ya el activo ha sido embargado por la entidad financiera. Bien, este tipo de políticas también tiene una connotación sobre las políticas de suelo, que para mí en el libro yo le dedico bastante importancia, porque realmente el encarecimiento de la vivienda viene determinado por el encarecimiento del suelo. En España tenemos un problema serio con la retención de suelo. Los operadores de mercado no tienen muchas veces ningún incentivo a lanzar los suelos retenidos al mercado, porque están buscando una inflación, están buscando una revalorización permanente de los suelos, ¿de acuerdo? Hay algunas normas que obligan en unos plazos a urbanizar, pero eso prácticamente no se cumple porque no se puede expropiar a los tenedores de suelo porque es caro. Y por lo tanto la política de vivienda que se ha hecho en España ha sido más bien una política inmobiliaria. Es una política que ha tendido a la creación, la construcción de multitud de viviendas, tanto de primera vivienda como de vivienda secundaria, vivienda de playa, vivienda de campo, etcétera. Por poner algunos ejemplos, en España en algunos años del boom inmobiliario, España construyó anualmente más de 1,5 millones de viviendas. Esta cifra no la alcanzaba junta ni Alemania, ni Francia, ni Italia, sumando los tres grandes países europeos no sumaban esa cantidad de vivienda. Por tanto, España tiene y ha tenido una grandísima inflación de vivienda construida, que en muchos casos se ha quedado en algunos casos vacía, no ha sido utilizada. Luego ha pasado, como decía, a manos bancarias primero y después a una entidad superior, que ha sido lo que llamamos en Europa, yo no sé si hay algún reflejo en América Latina, un banco malo. Es decir, es un banco que recoge todos aquellos que los bancos quieren sacar de su balance porque les consume capital y por lo tanto prefieren
que lo gestionen otros, ¿vale? Nuestro gran banco malo recibió una cantidad ingente de vivienda sin usar, vivienda incluso a veces a medio terminar, más también un volumen importante de préstamos hipotecarios, y ese banco malo ha intentado gestionar toda esta, como llamo yo, basura inmobiliaria que no ha podido ser de alguna forma, después, ahora poco a poco están intentando vender, sacar al mercado estas viviendas que en algunos casos pues, no tienen poca demanda porque están en zonas poco demandadas o incluso en una situación poco habitable. Bien, este ha sido otro de los factores que ha condicionado la política de vivienda. Por tanto, en eso España es una isla en Europa. España, a diferencia de los países europeos, donde ha habido unas políticas desde los años 60, incluso antes, desde los años finales de la Segunda Guerra Mundial, unas políticas de incentivo del parque público de vivienda en alquiler. Esto España no tiene. España tiene apenas un 1-2% de vivienda pública en alquiler. Los países como Alemania, como Francia, como Bélgica, como Holanda, han creado grandes parques de vivienda pública durante muchos años. Es verdad que ahora empiezan en una política, digamos, regresiva a vender a entidades, fondos de inversión, entidades, empresas que se dedican al alquiler, etcétera. Pero es verdad que en estos países ha habido siempre, el paradigma para mí es Austria y Viena, con una política prácticamente del 50% de vivienda es pública en alquiler, y por lo tanto son países que han digamos, tienen una política radicalmente diferente a la que ha seguido España durante todos estos años. ¿El resultado cuál ha sido? España tiene un serio problema de acceso a la vivienda para ciertos colectivos. Nombraban al principio la moderadora Dolores, jóvenes, familias monoparentales, rentas bajas y personas que en un momento dado son desahuciadas de sus viviendas, que son propietarios y que no tienen ninguna alternativa donde, digamos, poder vivir una vez que han sido evacuados jurídicamente de sus viviendas. Todo este problema es un problema económico, es un problema político. En España los distintos gobiernos, aquí no vamos a hablar de política, pero sí es verdad que los distintos gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, han seguido la misma política. España ha perseguido siempre el que las personas pudieran comprar vivienda. Ha favorecido todo esto, los bajos tipos de interés que hemos tenido desde la entrada en la Unión Europea, a partir de la entrada del euro, mejor dicho, en el que los tipos han caído drásticamente. A finales de los 80 en España los tipos estaban cerca del 20% y después hemos tenido tipos incluso negativos. Por tanto, el incentivo a la compra de vivienda era muy, muy elevado. La financiación era muy fácil, muy laxa. Los bancos han tenido una política muy laxa de préstamo hipotecario, con muy poco control por parte del Banco de España, no así por parte de los bancos centrales europeos, tanto francés como alemán, y por lo tanto, este ha sido un cúmulo de situaciones en la que hemos tenido y tenemos un gravísimo problema de acceso a la vivienda. Tenemos un gravísimo problema también de uso del suelo. Tenemos mucho suelo retenido en España y, por lo tanto, una necesidad que no casa muy bien a veces con la oferta y la demanda. Y tenemos muy poca empresa dedicada exclusivamente a la vivienda en alquiler. En otros países hay promotoras inmobiliarias que se dedican a promover exclusivamente para construir, para alquilar, y en España prácticamente eso no existe. Con todo esto tenemos un mercado de alquiler muy, muy pequeño, muy caro, sobre todo en las grandes ciudades. Cualquiera que quiera alquilar hoy día un piso en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, puede tener que pagar no menos de 700, 800 euros por una vivienda muy pequeña de 30, 40, 50 metros cuadrados en las grandes ciudades. Esto imposibilita la emancipación de los jóvenes una vez que han acabado sus estudios. En España es la tasa de emancipación más elevada de toda Europa. España se emancipan los jóvenes cercanos ya a los 30, incluso por encima de los 30 años, a diferencia de cualquier país europeo o incluso América Latina, no lo sé, lo desconozco, pero sí Estados Unidos, y por lo tanto tenemos un problema muy serio, como decía también, de emancipación. Con todo eso, las políticas fiscales
que se han llevado a cabo durante todos estos años han tendido, siendo coherentes con lo que decía al principio, han sido coherentes con facilitar la compra. En España ha habido una desgravación por comprar una vivienda hasta hace unos pocos años, 2013 fue cuando desapareció, y eso ha generado además una inflación adicional de los precios, porque la cuña fiscal que incorpora la desgravación por compra, yo la he estimado y es bastante común las estimaciones que se han hecho en España, en torno a un 15% de precio adicional. Cada uno se compraba una casa, pagaba un 15% más por el hecho de que había una desgravación fiscal por compra en España. Eso ha desaparecido y no ha sido sustituido por ninguna figura fiscal, más allá de que algunas comunidades autónomas a los niveles subnacionales que se comentaba, pues tienen algunas desgravaciones por alquiler muy pequeñas y muy restrictivas para una serie de colectivos con una renta determinada. Bien, y llegamos al 2022 con un gravísimo problema de vivienda, con la pandemia además agudizado, y ahora el gobierno actual ha propuesto una nueva ley de vivienda a nivel estatal. En España todas las competencias de vivienda, de urbanismo y de planeamiento están en manos de las comunidades autónomas, por lo tanto el Estado tiene un papel muy pequeño, muy residual, básicamente de coordinación del resto de políticas subnacionales, y se ha planteado una ley en la que introduce como elemento más importante y más, digamos, más conflictivo, lo que decía al principio, el control, un cierto control de las rentas de alquiler. No tanto el nivel de los precios, como se intenta controlar que no suban por encima de un porcentaje determinado, digamos, basándose en una serie de estadísticas que llaman de zonas tensionadas, es decir, en aquellas zonas donde exista una gran escasez de vivienda y donde los precios suban por encima de un porcentaje determinado, se va a intentar, si es que se aprueba esta ley, que yo lo dudo, se va a intentar que los precios no suban más allá del 10%. Con todo esto, a ver. Ahí ¿Sí? está silenciado. Sí. Vale. Digamos que con todo esto, digamos, tenemos un planteamiento, una foto fija de una problemática en España muy grave, por delante de las más graves en Europa, que no tiene visos de ser solucionado, porque la política que debería hacerse, por ejemplo, el que el parque de vivienda en España público se asemeje a nuestros socios europeos. Para que hagan una idea, necesitaríamos en torno a 7 millones de vivienda pública en alquiler. Ahora mismo apenas no llega a 1 millón. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 7 el parque público. Eso no se va a hacer. Primero porque no, es caro, y luego tiene su tiempo de maduración. Y por lo tanto, lo único que se puede hacer es colaboración con el sector privado, que es lo que se están intentando hacer algunos ayuntamientos, que es comprar edificios enteros, los ayuntamientos, para ponerlos en alquiler y pasar al sector público, la construcción de alguna vivienda pública en algunos municipios. Madrid y Barcelona es muy difícil porque está muy saturado ya y hay poco espacio. Y el resto de políticas que se están intentando hacer tienen que ver sobre todo con el hecho de que el sector privado ponga también en valor y ponga en el mercado lo que llamamos viviendas asequibles, de alquiler asequible, es decir, una vivienda que está regentada por el sector privado, pero que de alguna manera el precio está, digamos, ligado a una cierta moderación para que pueda ser accesible para una serie de colectivos vulnerables. Y el último esquema que yo quería comentar en esta primera intervención es, con todo esto y ante la falta de fondos, una de las soluciones que otros países he leído y he visto que han encontrado con el tema del suelo es una fiscalidad específica sobre el suelo. Y eso sí que me gustaría que Andrés nos ilustrara, en el sentido de que, por ejemplo, Reino Unido o Dinamarca tienen una fiscalidad, un impuesto específico sobre la tierra, sobre el suelo en todas sus acepciones, que les permite
tener una recaudación fiscal a nivel subnacional muy elevada. Yo he hecho los cálculos para España con todo el suelo disponible, rústico y urbanizable, y me salen aproximadamente una recaudación, si impusiéramos un tipo del 2% anual, alrededor de unos 100.000 millones de euros anuales, con lo cual eso es una recaudación que permitiría en España, por poner un ejemplo, eliminar toda la imposición ahora mismo sobre la vivienda, tanto lo que llamamos el IBI, que es nuestro impuesto de bienes inmuebles, las plusvalías, que han generado mucha discusión en España también, rebajar el impuesto sobre la renta, rebajar el IVA. Teníamos un elemento importante. Y esto unido a que la plusvalía de la venta de suelo, que en España prácticamente el 85% va al propietario del suelo, en Reino Unido, según yo tengo entendido y algunos colegas me lo han confirmado, en Reino Unido la plusvalía del suelo se la queda íntegramente el ayuntamiento. El propietario del suelo solo genera ganancias cuando urbaniza y por tanto construye y tiene su beneficio industrial sobre la construcción, pero no sobre la compraventa de suelo en bruto. Bien, este es un poco el esquema de todos los temas que yo trato en el libro y que os pongo a disposición, por supuesto, de quien esté interesado. Y con gusto paso a escuchar a Andrés. Primero, muchísimas gracias, Alejandro, por este pantallazo sobre cómo está justamente todo el tema de la política de suelo vinculado a la política inmobiliaria y a toda la problemática que hay versus entre vivienda propia, alquiler y el rol que tiene que tener el Estado dentro de esto y el papel que podría empezar a jugar la política fiscal, que lo vamos a tratar un poco más tarde. Ahí más bien quisiera darle la palabra a Andrés justamente con toda su experiencia y tú mencionaste muchísimo el tema de la parte de la política de alquiler y como una solución, sobre todo para estos estratos de vivienda social o de poblaciones mucho más vulnerables. Entonces, Andrés, ahí desde tu experiencia y un poco más desde nuestro lado del continente y un poco desde también toda la experiencia que tienes a nivel de Europa, que nos puedas comentar cómo ves tú la parte de esta política de vivienda, sí, como decía, un poco tu experiencia en toda esta parte de la parte fiscal específica de algunos casos vinculados al tema de vivienda y de políticas de uso de suelo y también, como nos habías mencionado, tu expertise en cómo esto se vincula con los temas de movilidad. Andrés, la mesa es tuya. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto compartir Dolores con ustedes, con Alejandro y con Javier y con la asociación esta reflexión. Me gustaría desde ya leer en profundidad el libro de Alejandro y poder comentarlo un poco más. Quería ahí precisar un dato de presentación. Sí, fui director ejecutivo del Consejo del Plan Estratégico en Buenos Aires, fui también subsecretario de Descentralización y de Transporte, y ahora soy presidente de la Fundación Furbana, y en este momento estoy en la Fundación Francia-Japón, dentro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, con un estudio sobre Tokio, París y Buenos Aires, sobre todo en los temas de movilidad. Que Tokio también pasó por su burbuja inmobiliaria, un poco como contaba Alejandro, bueno, después podríamos charlar. Quería, digamos, yo primero, por supuesto, bueno, dar una perspectiva un poquito más desde América Latina y hacer, como decías, Dolores, alguna referencia a Europa, ¿no? Ustedes saben que en Francia hay un acrónimo que se usa para abordar una parte del déficit de la vivienda, que es los que son sin domicilio fijo, ¿no? SDF. Y yo quería hablar también del problema, digamos, del sin domicilio móvil, ¿no? O sea, sin un domicilio que permita acceder a las oportunidades de la ciudad en tiempos razonables a través de posibilidades de acceso razonables, ¿no? Entonces, en ese sentido, en primer lugar, dar unas pautas de la complejidad del problema de la vivienda en nuestro contexto, que como ustedes saben, tiene un alto nivel de urbanización para un nivel de desarrollo menor. Es un caso bastante particular, digamos, en las regiones del mundo, y también, digamos, con niveles de desigualdad muy altos a los que las políticas de vivienda tienen que dar respuesta.
Y en este contexto, bueno, hacer por lo menos una introducción a algunos temas de incentivos fiscales y regulatorios y ver cómo se vinculan con otras políticas. Y también hay un par de temas que me gustaría mencionar. Unos tienen que ver con la previsibilidad de las normas, que en muchos casos es un problema de políticas públicas y de regulación, que en América Latina se da a veces con particular intensidad. Y bueno, un poquito una reflexión sobre los actores para terminar. En primer lugar, me parece muy bien el tema de los incentivos a los que hace referencia el título, y incentivos para abordar integralmente un problema complejo. Ojalá que se dé esta revolución de la que habla Alejandro, o por lo menos que demos algunos pasos en ese sentido. Y para ilustrar el problema de la complejidad, citando a un pariente, decía, si uno calza 40 y le dan un zapato 32, no es que le resuelven el 80% del problema, digamos, no se lo resuelven. Y muchas de nuestras soluciones de vivienda que la abordan muy parcialmente, creo que reflejan algo de eso. Por eso me parece muy importante poder introducir esta cuestión de los incentivos y de la política fiscal. Hay, por supuesto, una heterogeneidad grande de casos en América Latina, algunas diferencias inclusive en los accesos al crédito a la vivienda, diferencias en los niveles de competencia que existen según la organización de los diferentes estados, unitarios, federales, con mayor o menor nivel de descentralización y distintos tipos de normas. Pero digamos que algunos de los problemas que se han dado, incentivos que, por ejemplo, tienden a financiar políticas públicas con independencia de la ubicación del terreno. El financiamiento para los desarrolladores es el mismo, y claro, y se puede ahorrar dinero con el terreno, yéndose a veces a lugares realmente muy lejanos de las ciudades. Hay algunos ejemplos en Chile, en México, en Argentina y en Brasil, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ahí hay un incentivo que juega a tal punto que se han dado casos de muchas viviendas nuevas que quedan vacías o ocupadas por debajo, digamos, de por lo menos durante varios días de la semana, y a pesar de que se ha hecho en muchos casos con ahorros de los trabajadores que van a algunos determinados tipos de fondos. Entonces, en ese sentido, la cuestión es cómo aprendemos de estas experiencias que sí han permitido aumentar en cantidad las soluciones, pero con un problema de calidad muy bajo, para incorporar, digamos, esta dimensión, digamos, ¿no? Por otro lado, cómo darle también más posibilidades a quienes son destinatarios de la política pública, para que no queden cautivos de una opción única que muchas veces está muy por debajo de sus aspiraciones, y que evidentemente podría tender a dar mejores respuestas al sistema. Por otro lado, cómo integrar las externalidades y cómo integrar los costos de los hogares a futuro en el diseño de las políticas, ¿no? De manera tal que lo que se ahorró teóricamente en el acceso a la vivienda no se termine después convirtiendo en un gasto mensual muy difícil de abordar, y además agravado por tiempos muy largos de desplazamiento en el futuro, ¿no? Y por otro lado, en muchos de nuestros casos, con autoridades públicas más débiles, el pasaje, digamos, de zona rural a zona urbana es mucho más difícil de controlar. Con lo cual, digamos, se suman otros niveles de complejidad, y muchas veces los incentivos fiscales sin llegar a los ejemplos que mencionabas de Europa del Norte, pero digamos que otra vez, digamos, no tratan de favorecer que se consoliden las zonas urbanizadas, y en muchos casos pueden dar lugar a un aumento muy grande de la dispersión urbana, ¿no? Digamos, algunos aspectos de la complejidad que me parece también que vale la pena integrar, bueno, es recordar, creo que Dolores hacía alguna mención al principio,
es, por un lado, digamos, que por lo menos un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con la forma de desplazarnos en las ciudades, y que si a esto no lo integramos, digamos, desde la propia política de suelos y de la política de vivienda, vamos a quedarnos muy, muy cortos de poder alcanzar los objetivos. Esto se suma también a un tercio, digamos, de emisiones que tienen que ver con el uso residencial, que en muchos casos además se agravan por estándares muy bajos en el tipo de vivienda que se produce, especialmente para las viviendas públicas, con lo cual los niveles de consumo son después mayores y también impactan en los presupuestos de los hogares que más lo necesitan, ¿no? Por otro lado, en muchos casos las políticas de recursos hídricos, de acceso de agua potable y de cloacas, a veces quedan separadas de los costos de los desarrolladores públicos o privados, y también, digamos, se pagan a largo plazo. Y algo que también la crisis del COVID ha puesto en relevancia es la falta de aireación, de ventilación, de espacio público en muchos de los hogares, que después, bueno, se padeció, digamos, particularmente, ¿no? Entonces ahí un par de puntos para terminar con respecto a la previsibilidad de las normas. Bueno, han habido en muchos casos cuestiones relativas a la transparencia en los cambios de normas, en los cambios de zonificación, que en muchos casos podrían darse con una negociación más abierta y con compensaciones también de vivienda pública por cambios en la constructibilidad de terrenos que existen en las ciudades, como se hace en otras partes del mundo, ¿no? También hubo ejemplos de cambios en las normas de alquileres. En Argentina se cambió la ley de alquileres y en un contexto, digamos, de alta inflación, tuvo un efecto contrario al buscado, a tal punto que en este momento existe un consenso en que hay que cambiar la ley porque ha restringido mucho el acceso, digamos, a la posibilidad de alquileres. Mencionaba Alejandro lo que ocurre, la diferencia entre España y algunas partes del norte de Europa, entre las políticas de alquiler y de propiedad, pero no solo además para la vivienda pública, ¿no? También existe la costumbre de la sociedad de poder alquilar aunque tuvieran la capacidad de ahorro, en muchos casos. Tiene que ver también con la estabilidad de las monedas y con culturas, digamos, de largo plazo que, digamos, en nuestro caso varias veces se exacerban. Por supuesto que hay países más estables que otros, pero en general niveles de inestabilidad y de dificultad además de acceso al crédito más altos, ¿no? También las posibilidades, digamos, existen en algunos países con normas más desarrollados que otros de ordenamiento territorial, leyes nacionales de vivienda, de espacio público, pero digamos, creo que ahí lo importante es cómo las políticas de vivienda se pueden asociar a políticas más integrales de desarrollo urbano y de anticipación del crecimiento, para poder dar soluciones de mejor calidad, ¿no? Y un último punto sobre los actores. Acá en general intervienen los distintos niveles de gobierno. Hay algunos casos donde la política de vivienda se descentralizó más. Por ejemplo, en Argentina pasaron a institutos provinciales de vivienda, pero en muchos casos también con una posibilidad de usar los fondos para atender a otras emergencias que terminaron diluyendo un poco algunas de las posibilidades, pero sí también a medida que se descentralizan las políticas se pueden ver una riqueza de soluciones según las distintas políticas locales, ¿no? Y también, bueno, también el rol de los actores públicos, privados y comunitarios. Hay casos de desarrollos de cooperativas de vivienda que han tenido un gran éxito, y hay un nivel de informalidad en las soluciones de vivienda que es una realidad mucho más desarrollada que en Europa, con distintos niveles de integración a las políticas públicas que después podríamos analizar, pero que
inevitablemente, digamos, forman parte de la reflexión sobre la política de vivienda. Un poco como conclusión, digamos, las proclamaciones de derecho en general están desarrolladas de distinta manera en cada país, están en varios textos como en la nueva Agenda Urbana o en otros textos de Naciones Unidas. En la práctica, digamos, es muy heterogénea la forma en que se cumple con este derecho, en general con un nivel de déficit bastante alto, que por supuesto varía según los países, y también, digamos, creo que en el terreno hay una riqueza de soluciones bastante grande. Un trabajo que se había hecho a 20 años de la reunión de Hábitat de Estambul evaluaba las políticas de vivienda en América Latina, y un poco el denominador común era que era hábitat en deuda, digamos, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes de políticas, pero digamos que un déficit muy grande de base sigue existiendo, también con ritmos de crecimiento de las ciudades que son un poco diferentes a los europeos. Hay 4 ciudades de más de 10 millones de habitantes, hay más de 60 ciudades de más de 1 millón de habitantes, y hay una cantidad de ciudades intermedias que están teniendo un ritmo muy acelerado de crecimiento, lo cual pone un nivel de presión, digamos, sobre las políticas bastante grande. Pero bueno, no quiero extenderme más en la introducción, y en todo caso pasar a las siguientes preguntas y al diálogo, y agradecer nuevamente. Muchísimas gracias, Andrés. Y un poco siguiendo en esta dinámica de preguntas, eh, yo creo que tanto Andrés como Alejandro empezaron a tratar ya el tema de la fiscalidad y el rol que puede tener los impuestos y los gastos tributarios vinculados al tema ya sea de vivienda o de suelo, o incluyendo también lo propio vinculado al desarrollo urbano y a la movilidad. Entonces, yo ahí más bien quisiera hacerles una pregunta, y tomando en cuenta que por lo menos a nivel subnacional, dentro de nuestros principales impuestos, ¿sí?, están los vinculados a la propiedad de los bienes, ¿sí? Y se está hablando mucho de los impuestos patrimoniales para tratar de irnos hacia sistemas mucho más progresivos. ¿Cómo ven la posibilidad, y tú un poco empezaste a mencionar, Alejandro, el tema justamente de revisar estas estructuras tributarias basadas en plusvalía, basadas en el predial o el de propiedad urbana o rural, para hacer estos incentivos o desincentivos que necesitamos para tratar de mejorar este acceso a la vivienda, ¿sí?, de las poblaciones, o tratar de que no especulen tanto con la propiedad, con el suelo, ¿sí?, y que más bien ese suelo propiamente se vuelva inclusive en una potencial fuente de ingresos. Como tú mencionabas, esto que es interesante, que la plusvalía no le pertenece al que hace el proyecto inmobiliario, porque esto viene muy ligado, por ejemplo, a lo que por lo menos en América Latina llamamos, con todas las obras que se hace desde lo local alrededor, con las vías, etcétera, y que tratamos en algunos casos de vía contribuciones especiales de mejora, de capturar esa plusvalía que estamos generando. Pero me parece interesante empezar a discutir esta temática. Más bien ahí les doy otra vez la palabra a Alejandro, para que empecemos a tratar este lado de la fiscalidad vinculado más a la parte impositiva y cuáles serían esos retos. Muchas gracias. Ante todo, me ha parecido tremendamente interesante e ilustrativo lo que nos ha contado Andrés. El tema, efectivamente, yo creo que el tema que tiene menos, como digo yo, tiene menos glamour, es el tema del suelo. Yo creo que cuando se habla de vivienda en general, yo ya llevo unos cuantos años discutiendo, prácticamente el suelo nunca sale a colación. Siempre es la vivienda, o sea, lo que es el vuelo, como es el gran fetiche, ¿no?, de las políticas. Y realmente las políticas que tienen incidencia, a su vez, en el acceso a la vivienda son las políticas de suelo. Y ahí es donde yo creo que ha habido muy poca, la culpa también sea nuestra, de los analistas o de las personas que nos hemos dedicado a estudiar este tema, porque no
no hemos sido capaces de alguna manera de vincular la problemática de la vivienda a la problemática del suelo. Dicho esto, efectivamente, yo creo que hay dos temas muy importantes que ha comentado Dolores. Uno es el uso del suelo. En el Reino Unido, por ejemplo, el suelo nunca es propiedad de donde uno vive. El suelo es una concesión administrativa que dura en torno a 75 años y luego ese suelo revierte otra vez a las administraciones locales. Y ese es un modelo que también lo tienen los países nórdicos, el derecho de superficie, que yo creo que es un elemento que está poco estudiado. Yo no sé en América Latina, lo desconozco, pero en Europa está, en los países del sur, como es España, está muy poco estudiado y es una solución bastante razonable porque abarata significativamente el hecho de que tú no tienes que comprar y pagar ese incremento, digamos, del valor del suelo, sino eres una especie de alquiler. Tú alquilas durante unos años, muchos años, en una concesión administrativa, tu vivienda va a estar, tu vivienda que sea propiedad o en alquiler, va a estar sobre un suelo que después va a revertir de nuevo al municipio. Yo creo que ese es el primer elemento que efectivamente tiene que ser considerado. Y el segundo, ligado a esto, para evitar efectivamente la especulación del suelo, supongo que en América Latina pasará lo mismo, en Europa y en España, la inflación de los precios de la vivienda viene dado por la inflación del precio del suelo, no por tanto por la construcción, porque las construcciones, bueno, el precio de la construcción más o menos tiene sus costes más o menos tasados y bueno, se puede incrementar en algún momento, como es el actual, por el tema de incremento de las materias primas o los insumos, pero en general el coste de la construcción es bastante estable, ¿no? Pero realmente lo que incrementa en los ciclos inmobiliarios es el precio del suelo. Y el precio del suelo está condicionado por, efectivamente, está muy concentrado en pocos operadores. En Madrid, por ejemplo, hay 2 o 3 operadores que tienen hasta 13 millones de metros cuadrados solamente ellos, ¿no? Quiere decirse que está en muy pocas manos, hay una gran concentración, hay un gran monopolio u oligopolio de los tenedores de suelo. Y entonces deberíamos intentar pasar de la fiscalidad de que se está gravando sistemáticamente la vivienda, el IBI en España, el predial vuestro, y luego la plusvalía, realmente a pasar de esa fiscalidad a una fiscalidad integral sobre el suelo. Porque claro, si uno tiene un suelo y no lo quiere sacar al mercado porque cree que va a subir de precio, pero al mismo tiempo tiene un impuesto lo suficientemente elevado que le condiciona el que ya prácticamente cuando lo quiera sacar al mercado no va a generar prácticamente plusvalía, sino incluso a veces minusvalía, seguramente le va a forzar, hablaba Andrés muy bien de los incentivos, le va a forzar a sacarlo al mercado y por lo tanto a generar que ese suelo pueda ser construido y pueda ser urbanizado en función de las necesidades de cada zona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener muy claro que hay que pasar de una fiscalidad sobre la vivienda a una fiscalidad sobre el suelo. Esa es mi apuesta. Y luego también hay una dicotomía importante sobre las políticas públicas y es si realmente tenemos que incentivar fiscalmente o subvencionar directamente. Yo creo que eso es otro de los elementos que también se plantea entre los gestores públicos. Yo cuando estuve trabajando durante unos años en el Ministerio de Economía aquí en España, una de las razones que al final se decía, bueno, ¿qué es mejor para que un joven pueda acceder a una vivienda en alquiler? Que desgravemos fiscalmente a quien tiene esa vivienda, ¿no? Para que lo saque al mercado y pueda acceder a un precio razonable, o que yo le doy un dinero directamente a ese joven para que pueda pagar una parte del alquiler que tiene contraído con quien sea. Bien, eso es otro de las dicotomías importantes de los gestores públicos, porque el gasto fiscal, por ejemplo, en España, hablaba yo al principio de lo que costaba al Estado la desgravación por compra de vivienda. Eran 6.000 millones de euros anuales. 6.000 millones de euros anuales lo que costaba el desgravar por una compra. Claro, si uno analiza qué se podría hacer con esos 6.000 millones para incentivar directamente a las personas que quieran alquilar una vivienda, sea joven o no sea joven, o sea de renta baja, claro, la alternativa era muy diferente. Con esos 6.000 millones se podía subvencionar a prácticamente 1 millón de personas
que podrían tener un alquiler anual gratuito para aquellos, sobre todo aquellos colectivos más desfavorecidos. Claro, eso es otra dicotomía importante. O favorecemos que uno se compre una vivienda o favorecemos que se pueda entrar a vivir de alquiler por parte de una serie de colectivos. Y esos son otros dos elementos que yo pongo encima de la mesa también para el debate. Muchas gracias, Alejandro. Andrés, justamente y siguiendo el hilo conductor un poco de lo que estábamos discutiendo, ¿cómo tú ves que debería repensarse la estructura tributaria? Y yo creo que Alejandro también acaba de plantear un tema muy importante que es vinculado al tema del gasto tributario, ¿no? Es decir, esos ingresos que dejamos de percibir para dar, en teoría, un incentivo que probablemente sea muy regresivo porque estemos dando para los que pueden adquirir la vivienda, ¿sí? Versus esa posibilidad de que esos recursos sean más bien entregados directamente vía una subvención a estos grupos poblacionales. Entonces, hay un poco, sí quisiera entrar en esa discusión y también un poco, y ahí nada más porque otra vez abusando de que Andrés es experto en movilidad, toda la parte de fiscalidad vinculada al tema de movilidad y de cambio climático, porque por ejemplo tenemos estas tarifas de congestión o de no entrada a ciertas zonas, o sea, nos estamos yendo, como tú dices, somos altamente urbanizados, pero en realidad nos estamos yendo a las periferias y la movilidad cada vez se vuelve más complicada y cada uno quiere ir en el auto y no pensamos en el transporte público. ¿Cómo vemos el tema de la congestión y también la parte justo de tributación vinculado a cambiar esos patrones, ¿sí? Vinculados a la política de vivienda, al tema de uso de suelo, ¿sí? Te dejo ahí un poquito la Gracias. pregunta. Muchas gracias, Dolores, y gracias de nuevo, Alejandro, por tus comentarios que me parecen también muy estimulantes. Primero, es cierto, ¿no? Hablamos más de la vivienda, que es lo que vemos, hablamos menos del suelo, que suena muy aburrido, aunque ahí se define mucho de la política, y hablamos todavía menos de la infraestructura, que muchas veces va por abajo y no se ve, ¿no? Pero que igual es totalmente determinante. Y creo que ahí el tema es eso, ¿no? Cómo se graban los cambios de uso y a quién van los beneficios. Que eso podría ser un móvil importante. Y creo que hay muchos ejemplos en ese sentido, ¿no? Sumando a los que planteaste, la cultura, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, cuando hacen un acuerdo por fuera de lo que está previsto en el zoning original, que tiene que estar ratificado por toda la comunidad primero, por el Community Board después, y después por digamos, el equivalente al consejo, digamos, de la ciudad, quedan ahí mismo en esos cambios, no necesariamente con los impuestos, pero sí con las facilidades que tienen que poner para que les aprueben eso. Viviendas de interés público, equipamientos escolares, a veces estaciones o líneas de transporte público, o sea que de alguna manera lo terminan integrando también. Y con el riesgo además que si no van a una cuestión judicial que no sale nunca más, entonces hay un incentivo bastante fuerte para que lleguen a acuerdos, ¿no? Por otro lado, hay ejemplos como el de Singapur, ¿no? Que tiene una política de vivienda pública muy desarrollada, un país que es un gran éxito desde el punto de vista del desarrollo económico, pero el parque de vivienda público es realmente muy grande, ¿no? Después, bueno, tiene otros temas de restricción de la inmigración, podríamos hablar, no es cuestión de simplificar los problemas, pero sí tienen una estrategia de vivienda con una fuerte componente de la propiedad pública de la vivienda, ¿no? Y tomando un poco el tema que mencionabas, Dolores, creo que también hay cuestiones interesantes de cómo es la fiscalidad del financiamiento de la forma de desplazarse, ¿no? Bueno, en algunos casos, por ejemplo,
en la región Île-de-France existe una tasa al transporte donde los que tienen más de una determinada cantidad de empleados pagan para que el transporte llegue, ¿no? Aparte de las tarifas y de los subsidios del Estado. En el caso que mencionabas de las tasas a la congestión que existen en algunos países, eso en muchos casos va para financiar el transporte público, en el caso de Singapur, o de Estocolmo, o Londres, con ventajas, y también ahora lo pusieron también en Manhattan, aunque todavía no lo hicieron operativo, pero es una forma por lo menos el principio, de decir, si el auto genera una externalidad negativa, grabo la externalidad y con eso contribuyo a financiar el transporte público. Creo que en América Latina, que tenemos una tasa de motorización relativamente más baja que la europea, aproximadamente un tercio de los hogares tienen vehículo, y de los hogares que tienen vehículo tampoco se distribuye necesariamente de forma pareja adentro del hogar. Podríamos analizar con más detalle todo eso, pero sí, primera cuestión es, tanto en el tipo de tributación que hay, que podría gravar la externalidad de algún modo, todavía no ha entrado de lleno en el debate de las ciudades latinoamericanas, salvo para pagar una determinada infraestructura para el auto. Está el caso también de gravar, de tener que tener un garage como condición, como en Singapur, en Tokio y en otras ciudades, y eso también tiene un costo bastante alto, y además se grava la propia propiedad del auto, de otra manera que en nuestros casos. Pero también me parece interesante algunos de los ejemplos de Tokio, donde los operadores de transporte público son también desarrolladores urbanos, ¿no? Con un tipo de concesiones de muy largo plazo, donde están involucrados con la comunidad, pero que les permite, digamos, realimentar la inversión, con la puesta en valor que le significa la mayor accesibilidad, y con, digamos, un tipo de relación que han desarrollado con la comunidad que es interesante, y eso mismo les ha permitido financiar también las líneas, digamos, ¿no? Con una infraestructura muy buena de transporte público para la metrópoli en población, digamos, más grande del mundo, que tiene una dependencia del auto relativamente baja, siendo un gran país industrial y teniendo una de las principales marcas, ¿no? Así que yo creo que ahí, si realmente el objetivo es bajar los niveles de emisiones, que no es solamente la cuestión del calentamiento global, sino de las enfermedades respiratorias que produce la calidad del aire, y en el caso de América Latina, además, un nivel de siniestralidad vial todavía muy alto, especialmente para peatones. Bueno, tenemos otras cosas para poner ahí en la agenda, y sobre todo que no queden desvinculadas las políticas de vivienda de las políticas de movilidad urbana, ¿no? Estás muteada. Perdón. Okay. Quisiera abrir ahora más bien a nuestros participantes, si quieren hacer alguna pregunta a los panelistas, profundizar sobre alguna de las temáticas. Más bien abriría el micrófono antes de dar un cierre al seminario. No sé si alguien puede alzar la mano o abrir directamente el micrófono. Javier, no sé si tú empiezas a romper un poco el hielo. Empiezo a romper el hielo un poquito, sí, no, sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a los dos porque el debate está siendo interesante y de muy buen nivel. Yo querría incidir un poco en algo que comentó Alejandro antes, en relación con los costes de oportunidad de las políticas públicas, ¿no? Es decir, cómo el utilizar determinados instrumentos es algo que parece que queda siempre en un segundo plano, ¿no? Hay cosas que se dan por hechas. En España se ha dado por hecho históricamente que este era un país de propietarios, y por lo tanto que lo que había que incentivar era la compra de vivienda, y por lo tanto había que establecer deducciones en el impuesto sobre la renta a la gente que quisiera
comprarse una vivienda para ayudarlos a comprar una vivienda, sin darse cuenta que pues, la mayoría de los estudios que se han hecho pues, muestran cómo esto se capitaliza en el valor de los precios. Al final estamos subsidiando no a las personas que necesitan realmente acceder a la vivienda, sino pues, a las instituciones financieras o a los vendedores, ¿no? Como el hecho de invertir esos recursos en otro tipo de políticas, pues bueno, digamos, puede dar lugar a ganancias de bienestar. Bien, ese es un poco el planteamiento que había hecho Alejandro. Yo lo llevaría ahora al terreno y lo siento por el auditorio iberoamericano que haga una pregunta muy del caso español actual, ¿no? Pero que yo creo que puede ser extrapolable muchas veces, ¿no? Ahora mismo el debate serio que hay, digamos, con la norma que tenemos en el Parlamento habla de control de alquileres, ¿no? De la posibilidad de controlar de alquileres. Alejandro hablaba antes de las zonas tensionadas. Ahí hay siempre el típico planteamiento sobre oferta-demanda, ¿no? En el sentido de decir, bien, controlo alquileres, topo los precios de los alquileres, lo que voy a conseguir es que la gente no alquile, que la gente no saque, digamos, viviendas al mercado, porque considera que no le resulta rentable. Y por lo tanto, a medio plazo, eso significa que, bueno, pues puedo estar agravando el problema. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, sobre hasta qué punto los controles de alquileres pueden ser efectivos o alternativamente pueden ser vistos como bueno, pues como en estos términos de coste-oportunidad en los que nos estábamos moviendo, como algo, bueno, a relativizar. Sí, Vale. a ver, Alejandro. Sí, vamos a ver, gracias Javier. Yo comparto el argumento que planteas, porque es verdad, yo he hecho en el libro, hay un capítulo, una parte de un capítulo donde he hecho un estudio internacional básicamente en Estados Unidos sobre cuál ha sido el efecto del control de precios en Estados Unidos, ¿no? Con una base de datos bastante potente y bueno, el resultado empírico es que efectivamente aquellas zonas con control de alquileres bajan los precios, algo bastante razonable y bastante intuitivo, un 15%, incluso controlando por los cambios en la oferta. Por lo tanto, incluso controlando por esa variable, aún así me sale que hay una reducción interesante de precios. Bien, lo que tú planteas es cierto, pero también tiene que ver con un debate que ya tuvimos, ¿te acuerdas?, en Oviedo, sobre quiénes son los oferentes de vivienda en el mercado. Yo planteo que eso seguramente será el mismo problema, ocurrirá en el resto de países. En España tenemos un problema con el mercado de alquiler, que es un mercado atomizado. Es un mercado poblado básicamente por personas físicas que ponen 1 o 2 pisos en alquiler al mercado. Entonces, realmente no es un mercado profesionalizado, no hay grandes operadores de mercado. Ahora empieza a haber algunos fondos de inversión, algunas empresas especializadas en el mercado de alquiler, pero la pregunta es, vamos a ver, si yo tengo una empresa que me dedico exclusivamente al mercado de alquiler y no tengo el alquiler como un complemento de rentas, yo, por lo tanto, mi función objetivo, mi empresa se dedica al alquiler. Entre ganar un incremento anual de, pongamos, del 20%, me dicen que solo puedo ganar un 10%, bueno, lo tengo que internalizar en mis costes y en mi función de costes y, por lo tanto, al final tendré una rentabilidad algo inferior, pero como es mi obligación mantener la actividad porque me dedico a ello, seguramente la oferta no se debería ver realmente afectada. Sí se puede ver afectada si efectivamente tenemos mercados pues del estilo español, muy atomizado, en el que una persona física dice, hombre, a mí ya, si yo antes ganaba, imagínate, 1.000 euros al mes en ese alquiler y ahora solo puedo ganar 800, a lo mejor ya no me compensa y dejo ese piso en barbecho, a cambio de no ganar nada. Entonces la alternativa es o gano 800 o no gano nada.
bueno, pues desde un punto de vista de alguna forma inteligente y racional, yo preferiría seguir ganando 800 que no ganar nada, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es un debate que yo creo que tiene que ver más con la filosofía española, digamos, de ese miedo que hay ahora y que se ha infectado en la sociedad española de que la casa me la ocupan y claro, todo es un problema. Yo creo que hay que analizarlo todo esto en un contexto en el que el mercado no debería ser como el español, debería ser un mercado como el alemán. Pero también digo una cosa, yo no soy partidario directamente del control de precios y yo pongo el ejemplo, y creo que lo puse también en Oviedo, en Austria o en Alemania no hace falta controlar los precios, porque el peso del sector público es tan elevado que ejerce ese control, digamos, sobre el mercado global. En Viena, con un 50% de vivienda pública, no hace falta controlar el precio, ¿vale? Por tanto, esa sería la política a imitar. Pero como no la tenemos ni la vamos a tener, pues a lo mejor en un momento dado hay que hacer algo como lo que estamos hablando. Sí, si me permites, Dolores, Dale, seguir. Andrés. Sí, gracias. Creo que es una pregunta también muy, muy pertinente. En algunos casos se han puesto límites al alquiler o controles o rent control o como uno lo quiera llamar. Y claro, ahí cuando a veces se suma a contextos de alta inflación, eso sí que genera mecanismos muy complicados, ¿no? En Argentina ha pasado y eso, bueno, terminó en algún momento con una retracción muy fuerte de la oferta de alquileres, lo cual no quiere decir que, y ahora este cambio de ley al que hacía referencia tuvo un efecto que no era para nada el buscado en la ley, que inclusive era muy tímido en la forma de tratar de controlar los aumentos en términos reales, digamos, de alquiler, ¿no? Pero creo que está esa cuestión de que por lo menos un segmento de la oferta tenga un tipo de regulación de los precios por distintos modos, o porque es público, o porque es condición cuando se ha hecho un cambio de código, o porque es para el acceso de un determinado sector de la población que tiene un subsidio particular, que en algunos casos son de la enseñanza o de otros lados, creo que ahí puede funcionar mejor. Es verdad que a veces cuando a mí me trataba de explicar internacionalmente los niveles promedio de ingreso y los costos promedio de ingreso de un alquiler o una vivienda, de afuera no entendían cómo a la gente le podía dar las cuentas, ¿no? Porque no cerraban. Y creo que a todo esto es interesante lo que dice Alejandro de los fondos de inversión que empiezan a actuar en muchos lados, y a esto le podríamos sumar en las áreas centrales de algunas ciudades con atractivo turístico, el impacto que produce el Airbnb, el turismo internacional y inclusive cómo compite con la industria hotelera y con los residentes que se les terminan yendo los precios por encima de lo que pueden pagar y que también requiere de regulaciones específicas, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Tenemos la mano levantada, Nicolás. Sí, muchas gracias, Dolores. Pues felicitar a Alejandro y Andrés, muy clara su exposición, y buenas tardes a ustedes, buenos días acá todavía en el norte de México. Yo les quiero compartir, no soy experto en el tema, pero la cuestión del financiamiento de la vivienda por parte de institutos, como aquí en México está el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda. Resulta que yo adquirí una casa a través de Infonavit, pero lo que hace el Infonavit es que se la pagó una inmobiliaria y a mí me empezaron a descontar ese crédito. Yo ya lo terminé de pagar hace 3 años. Entonces, tenía otro terreno aquí en la ciudad que compré, y ahora hay otro que con ese mismo Infonavit ahora nos da la posibilidad de adquirir un crédito más. Es bondadoso que en México. Antes nada más nos daban uno, pero si tú pagas a tiempo, pueden darte 2, 3 y los que sean. Entonces accedí a otro crédito, y aquí es donde yo tengo la pregunta, y yo sentí esto que me fue más útil el segundo crédito. Ahora ese crédito, el Infonavit me dio a mí el dinero. Yo podía haberle adquirido una casa con una inmobiliaria. A mí me dio el dinero
y yo contraté un albañil y yo hice ya mi segunda casa más amplia, más grande, que me voy a cambiar por ahí. Yo voy a pagar $200 mensuales, lo que me van a descontar de mi cheque. Entonces yo pregunto si en Europa hay esos esquemas de financiamiento. El primero a mí, pues no, fue bueno, pero este es más bueno, porque el otro le compraron al inmobiliario una casa pequeña y me están descontando varios años. Y esta última, a mí me dieron el dinero y yo lo empecé a aplicar directamente y me rindió más el dinero. No sé si haya estos esquemas que conozcan una experiencia ustedes. Sí, más bien también abriría si alguien más tiene alguna pregunta para hacer la conjunta o si no pasaríamos a dar respuesta a tu inquietud, Nicolás. ¿No? Entonces no sé cuál de los dos panelistas quisieran un poco abordar la temática. Yo, en España, el modelo que plantea Nicolás como tal no existe. En España, la financiación en general es una financiación que va, cuando uno quiere comprar una vivienda en el sector privado, va a un banco y el banco es el que le concede a él personalmente ese préstamo para la compra de una vivienda ya construida, ¿vale? Es verdad que hay veces que también se puede generar, si tú tienes el terreno, como era tu caso, se puede generar un crédito para autoconsumo, es decir, tú te puedes construir tu propia vivienda y efectivamente el banco también te puede dar ese préstamo a ti personalmente para... esa es la, digamos, sería la vivienda libre en un sector privado exclusivamente. Luego hay un modelo semipúblico, que es lo que llamamos en España viviendas de protección oficial. Son viviendas que tienen un tipo, es un precio inferior al de mercado en algunas épocas. Ahora, curiosamente, está más alto casi el precio, o ha estado más alto el precio de la vivienda pública que la vivienda privada, en el que son viviendas que construyen promotoras y el Estado les da una parte del crédito, una parte para la construcción se lo da el Estado, y cuando tú vas a comprar, efectivamente tú vas a comprar más barato que el sector privado, pero siempre el préstamo lo conceden a las personas físicas. Luego, en algunos casos, para personas con rentas muy bajas y personas en riesgo de exclusión, hay lo que se llaman los sorteos de vivienda, en el que el Estado puede proveer directamente la vivienda ya construida a estas personas mediante algunos sistemas de sorteo, incluso a veces subastas, pero vamos, básicamente ese es un poco el esquema de financiación que hay en España. Espero haber contestado a tu pregunta y muchas gracias. Sí, muchas No sé gracias. si Andrés o... Sí, no, le quería tal vez pedirle a Nicolás si por ahí explicar bien cómo es el sistema mexicano. Si yo comprendo bien, de todos modos, hay una parte de los sueldos que se descuentan para integrar un fondo, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, yo trabajo en la universidad y ahí por ejemplo, cuando recién entré a trabajar, la universidad me descuenta cuotas para el Infonavit. Ellos tienen que pagar, más bien no me descuentan al principio, ellos tienen que pagar. Al momento que yo ya adquiero el crédito, entonces me empiezan a descontar porque yo adquirí el crédito, pero la universidad sigue pagando las cuotas. Claro, yo puedo ir también, así como lo comentaba Alejandro, con un banco privado, ese mismo esquema y quito un crédito, eso es privado, pero acá es público, ese otro programa que yo adquirí fue público. Sí, hay nada más Entonces, para contarles, por ejemplo, en el caso de Ecuador tenemos eh, algo muy parecido pero vinculado a la seguridad social. Entonces, tenemos, el Instituto de Seguridad Social tiene un banco de la seguridad social, que es el BIES, que da la posibilidad de que tú como aportante a la seguridad social tengas acceso a vivienda, ¿sí? A un crédito de vivienda en condiciones mejores que la que te ofrece el sector privado.
Entonces justamente funciona muy parecido a lo que tú dices, a la Infonavit. Tú escoges tu vivienda, te analizan tu capacidad de pago como que fuera un banco normal, de hecho es un banco normal en ese sentido, te dan el crédito y te van de lo que te tienen que descontar de tu sueldo, te descuentan mensualmente lo que tiene que pagar al BIES, ¿sí? Entonces, y también te dan para la posibilidad de primera y de segunda vivienda siempre que tu capacidad de pago te la dé, ¿sí? Eso no quita que haya también programas de vivienda social como las que tú mencionabas, en donde el Estado puede darte un bono de vivienda, que es otro esquema, ¿sí? Un bono de vivienda para vivienda social, te subsidia una parte y la otra la cubres tú. Hay varios mecanismos, pero aquí en el caso ecuatoriano lo juntamos al tema de seguridad social, que al final son fondos de largo plazo que tienen que ser invertidos y una de las prioridades en temas de vivienda, ¿no? Nada más agregar, me sorprende lo que comentaba Alejandro, mira qué bonita experiencia. El caso del Reino Unido, que el suelo es una concesión por 75 años. Pero la ventaja que tenemos acá en México, que el suelo es mío, yo lo compré. Y ahorita ya estoy pensando apurarme a ahorrar. Yo pienso que en unos 5 años pago este crédito y tengo un terreno en la playa y quiero invertir para comprar allá y para rentar después a los bañistas. Ahora, nada más para poner otro tema de fiscalidad, dos temas en realidad, y con eso no sé si vamos cerrando un poco, es uno, el tema que acaban de plantear, el tema de todas estas plataformas tipo Airbnb, la problemática que está causando en el mismo precio de alquiler de las viviendas, porque entra a competir versus lo que puede el que vive en esa ciudad y está desplazándoles, ¿sí? Y por un lado eso, y por otro lado el plantear el tema del reto de cómo podemos hacer estos blending finance o cómo incentivamos desde lo público que sea el privado el que empiece también a ofertar este tipo de viviendas sin que sea solamente una responsabilidad desde el Estado, ¿no? Entonces, estos dos lados que va atado el primero muy fuertemente al lado de los ingresos, al lado de justamente cómo puedo yo grabar en cierta manera este tipo de transacciones que por lo general están por fuera o son parafiscales, los Airbnb, etcétera, y el tema justamente de lo público y lo privado, cómo se conjugan. Les doy ahí la mesa a cada uno. Bien, efectivamente, yo creo que una de las cosas que más en España en concreto y en las grandes ciudades en particular, en Madrid y Barcelona, lo que más está detrayendo la oferta que hablábamos antes, no son tanto el miedo a los controles de precios, sino lo que realmente está cercenando la oferta son el cambio de muchos inmuebles, de muchas viviendas que han pasado de ser un alquiler tradicional a un alquiler vacacional o estacional, como puede ser en Airbnb, ¿no? Efectivamente, y además eso está generando otro problema más grave, que del cual seguramente Andrés también sabe mucho, que es un problema de modelo de ciudad. En las grandes ciudades en España, supongo que también está ocurriendo en el resto de países, el uso del Airbnb está vaciando de población autóctona grandes barrios, en Madrid, por ejemplo. Entonces, las ciudades, los barrios se convierten en ciudades básicamente de tránsito. También ha generado, por ejemplo, el cierre de muchísimos comercios que eran comercios tradicionales, cuyos clientes eran los habitantes de esas zonas. Y al ser turistas que vienen para 2 o 3 días, al margen de las molestias que en muchos casos provocan al resto de vecinos, efectivamente está generando una inflación de precios importante y también un elemento que Javier, que es fiscalista, también es importante, que es la cantidad de dinero negro, dinero opaco fiscalmente, que estas viviendas generan porque no se declaran al fisco, ¿no? Con lo cual hay toda una serie de externalidades negativas que por un lado favorecen lo que es el turismo este de masas que tenemos actualmente a nivel internacional, a nivel mundial, un turismo muy rápido, turismo que busca cosas baratas de 2 o 3 días, y eso, claro, genera pues efectivamente un problema muy serio a la oferta de vivienda en alquiler tradicional.
hay mucha vivienda que se ha salido del mercado porque es más rentable este tipo de vivienda, este tipo de alquiler, y por lo tanto yo creo que si no se regula de forma rápida y de forma, digamos, drástica, desde mi punto de vista, podremos entrar en una dinámica muy, muy perversa en las grandes ciudades, no solamente en España, sino yo creo que a nivel mundial. Y el segundo tema, efectivamente, el tema del sector privado. Hay algunas prácticas en España interesantes en el que se está involucrando al sector privado para ser el socio del sector público en la provisión de vivienda en alquiler. Barcelona es la ciudad española que está liderando claramente este proceso. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy interesante que es: se ha constituido una sociedad mercantil público-privada, Ayuntamiento de Barcelona y un operador de mercado privado de vivienda, para construir solo vivienda en alquiler a precio asequible. Entonces, han juntado el capital social, es decir, es una sociedad mercantil que se va a dedicar a la promoción primero y luego a la puesta en alquiler. Y yo creo que es uno de los elementos clave para poder cubrir toda la oferta de vivienda de alquiler asequible en el mercado, porque efectivamente el sector público solo es muy complicado que lo pueda hacer. Y por tanto yo creo que son dos elementos que espero que se sucedan en otras ciudades y en otros países, que seguramente ya está ocurriendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Andrés. Sí, creo que Alejandro lo planteó muy bien, ¿no? Es una presión adicional que existe en las ciudades que distorsiona el mercado de vivienda, que al mismo tiempo, como lo decías, Dolores, en muchos lados no pagan los impuestos en los lugares donde se hacen las transacciones. Por otro lado, en muchas partes generó una reacción muy fuerte de la industria hotelera que llevó a las ciudades a poner normas, por ejemplo, un límite de días por año que se pueden alquilar de esta manera. Claro, lo que pasa es que después también existe ahí un mercado informal, ¿no? Que va por otro lado. La cuestión es si también se puede aprender de las plataformas para un uso comunitario de las ofertas de alquiler o para tener mejor información, digamos, de lo que está disponible, o si es una herramienta que el sector cooperativo, digamos, podría también tomar de otra manera, ¿no? Creo que ahí hay un desafío. Y, por supuesto, todo esto en tiempos de pandemia se hizo más notorio, ¿no? Y creo que también hay otra cosa que se ha planteado en muchas ciudades, es que los edificios tradicionales de viviendas en determinados centros, con el crecimiento del teletrabajo, tuvieron una parte del tiempo importante vacía, y a medida que se va recuperando la actividad post-pandemia, hay algunos de estos edificios de oficinas que no se recuperan, digamos, ¿no? No todos, y depende mucho de los casos, pero hay un uso distinto. Entonces, en muchos lados se ha planteado la posibilidad de por lo menos tener una previsión de reversibilidad en lo que se construya de nuevo, para que si tiene que pasar de vivienda a oficina o al revés, lo pueda hacer. Hay algunos edificios que lo permiten y otros que no. En todo caso, bueno, es un desafío más, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho más y gracias nuevamente. Muchas gracias, Andrés. No sé, Javier, si tú quieres un poquito, ya que fuiste mencionado en la parte de fiscalidad y justamente vinculado a todas estas nuevas plataformas, comentar un poco el tema y tal vez ahí ya dar el cierre. Cierre. Sí, no, más bien damos el cierre, yo creo. Eso abriría un melón que nos daría para mucho más. Yo creo que no podemos poner puertas al campo, no podemos poner puertas al campo estos temas nuevos, emergentes de lo digital, de las plataformas, pues han venido para quedarse, tanto en temas de vivienda como puede ser Booking, Airbnb, todas estas, como en los temas de movilidad que hablabais antes, ¿no? Lo del transporte compartido, todas estas nuevas restricciones que hay, ¿no? Entonces, claro, los poderes públicos lo que tienen que dar es respuestas a estas nuevas situaciones y
y probablemente la mayoría de las respuestas no van a ser respuestas fiscales, respuestas puramente de imposición, sino respuestas regulatorias muchas veces, ¿no? Yo, por lo menos es como yo lo veo. Yo os agradezco mucho en nombre de IFIL tanto a Alejandro como a Andrés, por supuesto a Dolores es de la casa, por lo tanto el agradecimiento es enorme, ¿no? El haber compartido con nosotros esta tarde. Nos han quedado muchísimos temas sobre los que podríamos profundizar. El libro de Alejandro, que os recomiendo, da para mucho, da para mucho. O sea, yo creo que puedes decir cómo se puede adquirir, porque yo creo que de verdad es merece mucho la pena para tener una visión de todas estas cosas. Volveremos sin duda en IFIL sobre el tema de la vivienda en algún otro momento, porque hay muchísimos temas digamos paralelos que han quedado. Tomo nota también del tema medioambiental y de movilidad, que sin duda es un tema que nos interesará y que podremos tratar en próximos seminarios. Y por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra participación, vuestra asistencia y nada, aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis uniros a nosotros en nuestros seminarios. Muchísimas gracias a todos, a Javier, a Dolores, a Andrés y a todos los participantes. Y el libro se puede adquirir en Amazon, está en Amazon, y por lo tanto se llama La vivienda, la revolución más urgente. La editorial es Alternativas Económicas. Mi nombre es Alejandro Inurrieta y bueno, quien lo quiera adquirir pues será un placer, y luego cualquier duda, podemos estar en contacto para comentarlo. Muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Como veis, hablamos de plataformas, ¿eh? Hablamos de Hay que Amazon. estar. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Luego. Gracias a todos.